Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a meditar el Evangelio que corresponde al día de hoy, 23 de julio. Y el Evangelio está tomado del Evangelista según San Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 43. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: «Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña?» Él les contestó: «Algún enemigo ha hecho esto». Los siervos le dijeron: «¿Quieres pues que vayamos a recogerla?» Le respondió: No sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores cuando llegue a la siega que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero». Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sino era en parábolas, para que se cumpliese así lo dicho por el profeta: «Abriré con parábolas mi boca, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. En esto se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Él respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Les propuso otra parábola. En la parábola anterior había hablado de la semilla buena que encuentra dificultades. Ahora habla de la semilla mala de la cual proviene ellas. Si antes ha dicho que en el bien existe inevitablemente el mal, ahora dice de dónde viene y cómo hay que obrar al respecto. La parábola se dirige a los discípulos y concierne el problema que más lo preocupa. Mientras su gente dormía, vino su enemigo. El enemigo viene de afuera. De noche, durante el sueño, se infiltra ocultamente para echar a pique la siembra. El mal no es originario, sino parasitario, y al comienzo es algo súbdolo e inadvertido. Si la semilla de Dios es la palabra de verdad que comunica confianza, esperanza y amor, la del maligno es la palabra de la mentira que comunica desconfianza, desesperación y egoísmo. En la misma tierra, que es igual Adán, que es igual Homo, además de la semilla del reino, existe también la sorpresa de la cizaña.
El mal constituye desde siempre un problema. ¿De dónde viene y qué hacer con él? No está solamente en el campo de al lado, sino también en el nuestro e incluso dentro de mí. Precisamente cuando busco el bien, lo encuentro agazapado a mi puerta y se desencadena con violencia. Apareció entonces también la cizaña. El mal no aparece enseguida. Aún más al principio aparece como bueno, hermoso y deseable. Solo después se revela como mentira, porque no cumple lo que promete. Lo coloca delante, pero solo como ilusión que deja desilusión. Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? El mal es una sorpresa negativa de la cual se le echa la culpa al otro. Al otro. Ya Adán desde el comienzo echó la culpa a la misma Eva y al mismo Dios. ¿Por qué existe el mal? ¿Acaso Dios es malo? ¿O bien es impotente para eliminarlo? ¿O bien es indiferente? En el mal siempre lo cuestionamos. ¿Es malo o importante o indiferente? El mal es explícitamente echarle la culpa a Dios. Él lo sabe muy bien y responderá desde la cruz. ¿Cómo es que tiene cizaña? Después de la sorpresa y la recriminación viene la pregunta: ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué la realidad no es como debería ser? El saber y el poder del hombre son un intento de comprensión y solución del problema. ¿Algún enemigo ha hecho esto? El mal no tiene a Dios como principio. Él no sería Dios. Tampoco se puede negar porque existe. Tampoco se puede identificar con el hombre. No lo advertiría y tampoco podría liberarse de él. Viene del enemigo. ¿Quieres que vayamos a recogerla? La propuesta del hombre es quitar de en medio el mal. A veces nos conformamos con eliminarlo teóricamente, diciendo que no existe o que es una grada hacia un bien mayor. Otras veces se trata de eliminarlo prácticamente, y aquí, con un fin bueno, nacen los remedios peores que el mismo mal. No, es la respuesta del Señor a nuestras propuestas. Nuestras limitaciones y nuestros males no hay que eliminarlos, sino que se han de afrontar de otro modo. No sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Las raíces de la cizaña son tan fuertes y extensas que quien las desarraiga también el trigo. Fuera de la metáfora, el trigo es la vida. Dios mismo, que es misericordioso y clemente, bondadoso y lleno de amor, que se deja apiadar. El que es despiadado, sin paciencia y exigente, destruye el trigo, la vida de Dios que está en él. Dios frente al mal se revela tal como es, amor sin condiciones. Su compasión es la única solución útil. No interviene con ira porque es Dios y no hombre. La cólera del hombre no realiza su justicia, que es diferente de la nuestra, excesiva. Es el amor absoluto del Padre hacia los hijos desafortunados. Dejad que ambos crezcan juntos. El mal crece junto con el bien. En lugar de eliminarlo usando la violencia y violando la libertad, conviértase en el lugar para hacer el mayor bien, la misericordia. De este modo llegamos a ser hijos perfectos como el Padre. Nuestra actitud frente al mal nos da nuestra identidad divina, cuya medida es la misericordia que recibimos y comunicamos. La cizaña nos ayuda a volvernos trigos semejantes a Dios, que no juzga, no condena, sino que absuelve, da y lo perdona todo. Paradójicamente podemos decir, si Dios hizo el mundo hermoso, en mal, en definitiva es la ocasión para volverlo mejor. O feliz culpa. No por eso debemos pecar, sino que debemos conocer en el pecado la sobreabundancia de su gracia. Al tiempo de la siega, solo al final el mal quedará eliminado, pero por obra del juicio de Dios tan diferente del nuestro. El presente nos lo deja a nosotros para anticipar en la nuestra su misericordia.
Este es el sentido de nuestra vida y de nuestra historia. Al final Dios destruirá el mal, salvando a todos a través del fuego de su amor. Y nosotros seremos juzgados por nuestros mismos juicios, medidos con nuestro metro. La misericordia que hayamos usado será nuestra medida de verdad. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos se compara con un grano de mostaza, invisible como la cabeza de un alfiler. Su pequeñez extrema es asociada escandalosamente a la grandeza del reino, que tomó un hombre y lo sembró en un campo. El mundo es el campo de Dios, y el corazón de todo hombre es la tierra sobre la cual cae la semilla. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla. No hay pequeñez mayor que la de Dios. Es tan pequeño e invisible que uno puede incluso decir que no existe. Es la característica del Creador que se restringe para dar espacio a su criatura. Dios no es como el ídolo, grande, fascinante y tremendo. Es pequeño, despreciado y tembloroso, y su señal es la del niño en el pesebre. Cuando creces mayor que las hortalizas, la grandeza del reino no es un triunfo futuro que pone remedio a la pequeñez actual. Es la de la cruz que abraza toda pequeñez y lejanía. Este es el arcano del reino que todos al final, golpeándose el pecho, verán. El más grande es precisamente el que se hizo más pequeño que todos. Y así será siempre. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. En la carne del más pequeño lo descubriremos cuando nos llame para entrar en la herencia del reino preparado para nosotros desde la creación del mundo. Si mientras leemos el Evangelio, Él se presenta a nosotros tal como es, no nos daríamos cuenta que ese desgraciado que nos disturba es Él, el más pequeño de todos. Le diríamos contrairados: vuelve otro día. Tal vez por eso todavía no ha vuelto. Se hace un árbol, hasta el punto de que las aves del cielo. Es el árbol de la cruz. Es humillación extrema para el hombre, es exaltación del Hijo del Hombre, revelación de la gloria. Entre sus brazos se refugian y encuentran su casa las aves del cielo, símbolo de los pueblos. El centurión pagano será el primero de un grupo numeroso. Este árbol derriba el muro de separación entre Dios y el hombre y de los hombres entre sí. Hace de todos un solo pueblo, morada de la gloria. La fuerza de Dios no es la del corcel arrojado al mar con su jinete, es la del pollino que lleva nuestras cargas. Su gloria no es la del águila soberbia, es la humilde de la gallina que cubre sus polluelos. Su grandeza no es la de los cedros más altos, es la del madero de la cruz donde las aves encuentran su nido. Así todos los árboles de las florestas conocen quién es el Señor, el que humilla el árbol alto y levanta el árbol bajo, hace secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Él mismo es el leño verde que se hace seco para quemar nuestras iniquidades y comunicarnos a nosotros su linfa vital. Con respecto a las expectativas del hombre, el reino de Dios siempre suena en tono menor, es el suyo. El reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de Dios está libre de toda levadura del mal. No se puede comparar con la levadura que es inmunda, harina podrida, como Jesús y sus discípulos. En la Pascua del Señor, quien no come pan acimo sea exterminado. Jesús desaparecerá, eliminado como inmundo. La pureza de Dios es la del amor, misericordia que se mezcla con todas las miserias. Su gloria es la capacidad de perderse y de hacerse siervo, cargando sobre sí el peso de toda debilidad y culpa. Cristo, nuestra Pascua, se hizo por nosotros levadura, maldición y pecado. Es el Cordero que carga el pecado del mundo, que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina.
Antes era un hombre que siembra, ahora es una mujer que hace la masa de harina. Son imágenes caseras del trabajo cotidiano necesario para vivir. Si la pequeña semilla sembrada se convierte en el árbol grande de la cruz, ese puñado de masa echada a pique que se toma y se esconde en 3 medidas de harina es Cristo sepultado. Queda escondido durante 3 días en el corazón de la tierra, la fermentará con la vida nueva, libre de la levadura vieja de malicia y perversidad. El Señor resucitado, árbol del reino y fermento de vida, es Jesús crucificado, que es tomado, arrojado en el suelo y escondido, es puesto en la cruz y depositado en el sepulcro. Su pequeñez e impureza es poder y santidad de Dios, salvación del mundo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente. Retoma el tema de las multitudes y de hablar en parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Al hablar en parábolas, Jesús cumple lo que está escrito en el Salmo 78. También los salmos se citan como los profetas. ¿Toda la escritura no es acaso profecía del Nazareno? Abriré mi boca para decir parábolas y publicaré lo que estaba oculto. Bajo el velo de las parábolas, Jesús expresa el misterio oculto a todos de la pasión de Dios por el hombre. En él sale al descubierto el secreto del corazón de Dios. Para el que quiera, entiende libremente. Y el que no quiere entender, el hombre es por naturaleza oyente de la palabra. Las parábolas se la colocan delante de una manera velada. Tarde o temprano tratará de escucharla. Solo entonces comprenderá la sabiduría de Dios, escondida desde antes de la creación del mundo y revelada ahora en Jesús para nuestra gloria. En él veremos lo que nunca entró en el corazón del hombre, precisamente aquello para lo cual está hecho el corazón de todo hombre. Entonces despidió a la multitud y se fue a su casa. La parábola de la cizaña es explicación para los que están en casa, en la iglesia. Esta se halla expuesta a 2 peligros opuestos: convertirse en una secta de justos que no tiene misericordia de los otros, o una pandilla de inmorales que se atribuye a sí mismo la misericordia como impunidad propia. Se le acercaron a Jesús. La familiaridad con él y una confrontación constante con lo que él dijo e hizo nos preservan del doble peligro. No basta la intimidad del que dice Señor, Señor, pero no conoce ni cumple su voluntad. Explícanos. Jesús es el único maestro. A nosotros nos corresponde ser discípulos que escuchan, comprenden y hacen lo que Él dice y explica. La palabra que acogemos no es solo ley, sino don de la gracia. Da lo que dice. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús anuncia la palabra del reino. La palabra es el mismo, que llega a ser señal definitiva al hacerse semilla, sepultada durante 3 días en el corazón de la tierra. El campo es el mundo, todo el mundo, no solo la comunidad, es campo de Dios. La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino son los que escuchan con corazón bueno y producen fruto. Las cizañas son los hijos del maligno. El hombre se hace hijo de aquel a quien escucha. Si escucha la palabra, se hace hijo de Dios. Si escucha la mentira de la serpiente, se hace hijo del maligno. Esta no hace alguna cosa, sencillamente roba la palabra. Con una palabra verosímil, semejante a la verdad, pero no verdadera. En nosotros existe siempre la doble filiación de la semilla buena y de la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. Diablo significa el que divide. Desde el principio divide al hombre de la palabra. Le sustrae su verdad con la mentira. La siega es el fin del mundo. El fin del mundo se compara con la siega, el tiempo en que la semilla se convierte en pan y en alegría. Será cuando Dios haya realizado su obra en el mundo, su obra de arte, el rostro del Hijo. Solo entonces, no antes, habrá el juicio. Los segadores son los ángeles. El ángel es el que anuncia la palabra.
Es esta aquí y ahora la que nos juzga y nos justifica. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, el tiempo, la vida que tenemos a nuestra disposición ha terminado. Tiene su comienzo, un desarrollo y un término. Al final solo resistirá el amor que nunca termina. El fuego de Dios manifestará entonces la obra de cada uno. La paja de nuestro egoísmo será quemada y lo que es valioso resistirá. Es un llamado a vivir el presente con responsabilidad. Para no ser cizaña es necesario usar con esta la misma misericordia del Padre. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Ángel significa anunciador. Ya ahora ha enviado a los apóstoles a sembrar la palabra y con base en su escucha somos juzgados. Recogerán de su reino todos los escándalos y los obradores de iniquidad. En su reino existen escándalos e iniquidades. La iglesia es el reino del Hijo. Todavía no es el reino del Padre. Abarca necesariamente el trigo y la cizaña juntos, peces buenos y malos. El que no es misericordioso con los malos, él mismo es malo. Escándalo para los otros, obrador de iniquidad que no cumple la voluntad del Padre. Los arrojarán en el horno de fuego. Los tres jóvenes que no se doblegaron ante el ídolo fueron arrojados al horno ardiente y quedaron ilesos. El fuego al final quemará al enemigo que lo había preparado para los justos. Esto está en Daniel capítulo 3. El fin del mundo será con un fuego, el fuego del Espíritu de Dios, amor que transformará en sí lo que no es amor. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El mal no triunfa. Va a parar en lamentación y rabia que se muerde a sí misma. Los justos brillarán como el sol. El sol es símbolo de Dios. El que escucha la palabra viene a ser como el Padre, resplandece con su gloria, como el Hijo transfigurado, en el reino de su Padre. Si el reino del Hijo acoge necesariamente a todos como hermanos, el del Padre recoge solo a los hijos, los que se han hecho hermanos de todos. Lo que en nosotros no sea filial y fraterno desaparecerá. Entonces nos cubriremos de rubor por todo aquello de lo que ahora nos ufamamos. El que tenga oídos que oiga. A los que escuchan se les concederá conocer los misterios del reino, y mientras más tiene, más se le dará. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.